La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Tome asiento, por favor. Me tocaron las emociones hoy con esa canción que... La mayoría de ustedes ni había nacido cuando se cantaba Cristo te exalta. Son terribles, tu pibe. Por lo menos 30 años tiene esa canción. Más o menos. Bueno, el autor de esa canción ya acaba de celebrar hace unos años sus 25 años de ministerio. Así que son viejos, ¿eh? Son viejos, Matías. En esos tiempos en los cuales cantábamos eso, casi yo estaba llegando al Señor. Estoy por cumplir ahora 26 años de conocerlo. Recuerdo una Semana Santa del año 92, mire lo que le estoy diciendo. Y mi camino, mi manera de llegar al Señor no fue la tradicional, o por lo menos no lo acostumbrado, no lo que vemos en muchos casos, en mucha gente. Tal vez lo normal es a través de un testimonio, o a través de una necesidad, una transformación. Lo normal es a veces por una crisis. Capaz que lo más habitual es por una crisis. O en otros casos que lo invitan a la iglesia y tiene un encuentro con el Señor, o recibe una palabra, tal vez una palabra profética, o algo que desnuda su corazón, donde Dios empieza a decir todas las cosas. Hay un montón de maneras. Lo mío fue totalmente distinto. Yo llegué al Señor no por la fe, sino por la razón. No por una tremenda manifestación sobrenatural, sino por entender. Tal vez eso es lo que me lleva en estos tiempos me hace unas crisis internas. Hablaba ayer con Ana sobre que hay una falta de entendimiento en este tiempo del Señor, y eso me lleva a mí a veces a no comprender cómo no comprenden, no entender cómo no entienden. Algunas de las cosas que cantaron me llevaban a esta reflexión, a pensar esto que le estoy diciendo, porque Él realmente es digno, Dios es digno. Todavía después de estos 26 años casi retumban en mis oídos. Más de una vez lo he mencionado, así que seguramente ya se lo dije, no por viejo repetitivo, sino porque siempre está ahí en mi corazón, o en mis oídos. Retumban las palabras de una persona de mi familia diciéndome: ¿qué tanto alabar a Dios? ¿Qué tanto hay que alabar a Dios? Todavía lo tengo acá, permanentemente, siempre. Sí, el problema tal vez más grave de esa situación es que todavía hasta el día de hoy sigue diciendo lo mismo. Pero bueno, ese es otro tema que no lo podemos manejar. ¿Qué tanto alabar a Dios? Y cuando uno tiene una experiencia con Dios en algún nivel, y ahora les quiero contar un poquito de eso, algo que mencionamos en la reunión de hombres el viernes pasado, no puede menos que alabar a Dios. No puede menos que alabar a Dios. No puede menos que reconocer. Digno significa merecedor, que Él es el que se lo merece. Cuando cantamos al principio, creo que Él es poderoso, y usted en alguna manera, en algún nivel, comprueba o puede ver eso, no puede menos que alabar a Dios, darle gracias y reconocerlo. Lo que pasa que el proceso, desde que uno llega al Señor hasta que esto le entra, es un proceso que puede ser complejo o no, según nuestras propias rebeldías naturales. ¿Usted es rebelde? No sea mentira. Ahí está, perfecto, espectacular, así me gusta. Según cuánto sea de dura la madera, ¿no? Entonces, Dios mete hachazo, y cuanto más dura sea la madera, más cuesta. Si es blanda, se acomoda más fácil, ¿o
Cuando nos acomodamos más fácil, entendemos más fácil y más rápido y más fácil somos bendecidos. Pero hay un proceso que tiene que ver con una literal conversión. Yo le voy a explicar ahora lo que entendemos por conversión, porque siempre hablamos conversión. Yo me convierto a Cristo, dejo de vivir de una manera, ahora me convierto a Cristo, doy vuelta, hago un cambio en mi vida, miro a Dios. Entonces a eso más o menos llamamos conversión, me convertí. Aunque mucho no se usa ahora esa expresión. No, ya no se usa tanto así. Pero conversión en realidad está hablando de un cambio total, 180 grados, un cambio completo en la persona, dentro mismo de la persona. Es como darte vuelta. Eso significa. Es como cambiar tu cabeza, todo, no solamente hacia Cristo. Es un cambio completo en nuestro interior. Entonces, convertirnos al Señor tiene que ver con, en algún momento, empezar a darle a Él la gloria y dejar la gloria nuestra. En algún momento reconocer que es Él el que hace las cosas y pasar a entender que no están las cosas en nuestro control. En algún momento poder dejar de luchar con querer manejar y dejar que Dios se encargue. En algún momento reconocerlo a Él, que Él es digno de recibir toda la gloria. Juan el Bautista, Mateo capítulo 4, si no me equivoco, no busques Mateo porque no sé dónde está. Mateo capítulo 4, creo, hablando con sus discípulos, hablando del momento en que Jesucristo empezaba a ser manifestado. Todavía hay previo o los momentos alrededor del bautismo de Jesús. Juan dice estas palabras: es necesario que yo mengüe, que yo me achique, que yo me baje. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Por qué pasaba esto? Juan el Bautista, era un tipo conocido ya, era un tipo famoso. Era un predicador famoso de la época. Hacía campañas, salía por la tele, salía en los diarios. Este predicador famoso que después terminó muriendo de una manera cruel, traumática, o sea, le dolió un poquito la cabeza, usted sabe, ¿no? Juan el Bautista le afeitaron demasiado profundo, ¿no? Era famoso y tenía un montón de discípulos que lo seguían. Y no solamente discípulos que estaban con él, sino que la gente del pueblo ya lo seguía, lo escuchaba, iba hacia el desierto donde él hacía sus campañas, y la gente iba hacia el desierto a escuchar las cosas que Juan predicaba, las cosas que Juan hablaba. Y él hablaba, una de las cosas, para apuntarnos específicamente a esto, tomaba una profecía de Isaías y decía que él hablaba de sí mismo, dice: yo soy el que abre el camino del que vendrá. Yo soy el mensajero del Señor. Entonces hablaba siempre del reino de Dios. Algo que ahora está de moda. Usted sabe, si tiene años en la iglesia, que la iglesia cristiana o la iglesia evangélica sufre moditis. Es una enfermedad virósica. Moditis. Yo tengo, como le dije, 26 años, ya vi unas cuantas modas. Y ahora estamos en medio de otra, un poco más tranquila, pero que se mete. Pasé la moda de la alabanza, pasé la moda de la risa, esa era insoportable. Qué cosa insoportable. Pasé la moda de las caídas, de los sacos revoleados. ¿Que no conociste la de la risa? ¿No? Surgió en Córdoba un movimiento de la unción de la risa. Esto fue allá por el año, no quiero mentir, pero alrededor del año 2000. Claro, el gozo del Señor. De golpe te pegaba el gozo y te tenías que empezar a reír a las carcajadas y terminabas revolcándote en el piso riéndote, y si no te reías, Dios no te tocó. Esa era la unción de la risa. Estaban los que oraban por la unción de la risa, los que habían recibido la unción para transmitir, y te tocaban, y solamente te tocaban, y se armaba cada... La moda de la alabanza, que en realidad fue algo muy bueno porque generó un cambio completo en la manera de acercarse y adorar a Dios. Antes era todo muy serio, muy estructurado, mucho de himnario. Firme hacia adelante, hueste de la fe. ¿Lo conoce? Lo conoce, ¿no? ¿Qué otro le puedo contar? A ver, ya ni me acuerdo ya las cosas. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! No la sé, pero sé cuál es, pero no la sé.
En la iglesia en que yo nací había un hermano que era el que cantaba, y son esas cosas que uno se olvida. Imagínese cómo era lo que cantaba, que él permanentemente estaba así, cantaba todo el tiempo. Modas, hubo un cambio, Marcos Witt, luego Marco Barrientos, un cambio muy fuerte que hizo la alabanza más personal, la adoración más personal, involucraba el ser, involucraba a uno mismo, ese renuévame que todavía se canta, ya bajó de estar hablando de Dios a estar hablando de una relación directa con Dios. Fue muy bueno. Después vino la moda de la prosperidad, que destruyó gente, iglesias. Todavía hay consecuencias. ¿Cuántos de ustedes tal vez vienen como consecuencia de alguno de esos abusos en cuanto a la administración de prosperidad, que no era otra cosa más que sacarle plata a la gente? Así dice llanamente. Ahora, la prosperidad bíblica, requete recontra. El abuso no. De ahí surgió el movimiento de la Iglesia Universal y otras cosas más también. Bueno, ahora estamos en medio del apostolado y el reino. ¿Qué significa el reino? El reino es vivir de la manera que Dios le agrada, vivir de acuerdo a los principios del reino, ubicarte, posicionarte como rey o como sacerdote, alcanzar las bendiciones, solamente ir transitando otras bendiciones, buscar lo que Dios me puede dar. Eso es el reino. O sea, vivir como hijo del rey. ¿Está mal? No, está bien. Si uno entiende quién es, recuerda que les dije, entre los principios de guerra espiritual, el primero es saber quién soy. Pero si yo a mi hijo en mi casa, lo único que se la pasa haciendo es reclamar su derecho, le pego un boleo, que no le quedan ganas de nada. Porque reclamar tu derecho, pero tener un acercamiento a tu familia, tener un respeto hacia tus padres, hacer algo en tu casa, cumplir tus responsabilidades, no solamente decir, yo soy hijo, tengo derecho a que me des. Esa es un poquito la onda del reino. Juan Bautista predicaba el reino, pero no hablaba de esto. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, y hablaba que estaba por venir aquel que era el que iba a manifestar el reino de los cielos, Jesucristo. Por eso decía, siendo tan famoso y que la gente tanto lo buscaba, en un momento determinado, cuando aparece Jesús, Juan el Bautista le dice a sus discípulos que lo dejen y que se vayan con Jesús, diciéndole, ya cumplí mi tarea, ahora es tiempo que Él siga la suya. Eso significa que yo mengüe para que Él crezca. Mi pregunta, ¿qué? ¿Juan 3? ¿No es Mateo eso? ¿Dije cualquiera? Bueno, menos mal que estás vos. Juan 3:30. Yo a veces me pregunto, yo soy muy preguntón, bueno, ¿qué hubiera pasado si Juan no menguaba? O sea, si no retrocedía. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, esto es lo que edifiqué con mis manos, este es el fruto de mi trabajo, esta es la respuesta de Dios, este es el respaldo de Dios a mi llamamiento, este es Dios que me está acompañando, mirá la gente cómo me sigue, hasta los soldados me están siguiendo? No, que Jesús, que haga su camino, que transite. ¿Qué hubiera pasado? Tal vez la historia hubiera sido distinta, tal vez a él no lo hubieran matado, tal vez estaríamos hablando de otra manera, no sé. Pero siempre es necesario, capaz que perdí un poco el hilo de lo que le estaba diciendo y voy nuevamente, es necesario en este proceso de convertirnos al Señor que uno decida menguar para que Él crezca. Que uno decida dejar de lado las cosas personales, gustos personales, deseos personales, para que Él crezca. Porque en definitiva, Mateo 6:33, ese sí ponelo, Mati. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Ya está ahí? ¿Cuál es la consecuencia? Todas las cosas serán añadidas. Ahora, si usted en vez de buscar el reino de Dios y vivir de acuerdo a la manera que Dios quiere, usted busca todas las cosas, ¿qué va a tener? Solamente las cosas. Las va a tener, Les voy a dar ahora un mensaje humanista anticristiano, pero correcto. No hace falta estar con Dios para ser prosperado.
No hace falta buscar a Dios para que te vaya bien, para que tengas plata, para tener un negocio, una empresa, para llenarte de plata, si querés. No hace falta. No es necesario. Si usted se esfuerza, trabaja, se rompe el lomo y se deja de papar mosca como a veces hace uno, lo va a alcanzar. Pero solamente va a tener eso. Solamente va a tener eso. Mucha plata sin paz, mucha plata sin familia, muchas posesiones con estrés. En cambio, lo que este texto dice me da otra manera de recibir lo mismo. Busquen a Dios, busquen el reino de Dios y Dios les va a dar todas aquellas cosas. Entonces, las va a recibir y también vida, gozo y paz, también tranquilidad, sin estrés, también, bueno, sin estrés cuando el cristiano vive como tiene que vivir. Ayer me enteré de un pastor conocido que le dio una ACV y que está medio 50 y 50, porque a veces las cargas sobrepasan nuestra capacidad de manejo y uno cuando no sabe puede perder el control de esas situaciones. Pero buscando a Dios, el verdadero reino de Dios, entonces usted va a recibir todas las otras cosas también. Le conviene buscar a Dios. O sea, ahora voy a lo que le decía antes de cómo es que yo llegué. Por conveniencia también es bueno que usted busque a Dios. E incluso espiritualmente. ¿Escucharon hablar alguna vez del teorema de Pascal? Blaise Pascal fue un matemático francés del siglo XVIII. Un tipo muy sabio. En la escuela alguna vez lo habrán escuchado, porque se van a acordar de la escuela. Habrán escuchado algunas cosas de Pascal. Este hombre elaboró porque la gente de aquella época le daba tanta importancia a Dios como a las cosas naturales, ¿no? Hoy, este hombre elaboró un escrito que se llama el Teorema de Pascal, hablando de la importancia o no de creer en Dios o no, de acercarse a Dios o no. Entonces él, se lo hago muy rapidito. Mire, hay mucha gente que piensa que esto es un proverbio oriental. No, es de un cristiano. Si llegado el momento que termina tu vida, el cielo no existía, pero vos viviste una vida acorde a la voluntad de Dios, igualmente te va a ir bien. Viviste bien, estuviste bien. Pero si al final de tus días el infierno sí existía y vos viviste una vida fuera de la voluntad de Dios, aunque no lo hayas creído, te vas a perder. Eso es básico, es mucho más largo, ¿eh? Le di los dos conceptos, las dos puntas básicas nada más para que lo entiendan. Nos conviene estar cerca del Señor. Ayer el viernes hablando con los varones, estábamos diciendo que uno puede ser que cuando se acerca al Señor haya tenido una manifestación, un encuentro sobrenatural. Y usted puede haber quedado... O puede ser que no. También puede ser que cuando uno llega al Señor, cuando uno se convierte, haya tenido algún milagro, alguna transformación, algo haya visto a su alrededor. O puede ser que no. Pero sea una cosa o sea la otra cosa, lo que seguro usted puede decir desde que llegó al Señor es que tiene un testimonio de algo que Dios hizo. Yo estoy esperando todavía que alguien me venga a decir Dios no hizo nada. Estoy esperando sinceramente que alguien me diga no, Dios no hizo nada en mi vida. Lo que pasa que sí, a veces somos cortos de vista y esperamos que Dios haga determinada cosa y no vemos todas las otras cosas que Dios está haciendo. Entonces puede ser que no haya tenido un encuentro sobrenatural, puede ser que no haya temblado, no se haya caído, puede ser que no le hayan revoleado un saco y que no se haya matado de risa, puede ser todo eso, pero lo que seguramente sí le pasó, que tuvo un testimonio de que vio algo hacer a Dios en su vida, en su casa, en su familia, en su economía, tal vez en la salud, tal vez un milagro. Yo he visto cosas de parte de Dios tremendas, algunas muy grandes, otras muy chiquitas a los ojos humanos. A mí, ya lo saben, particularmente lo que más me cautiva es cuando veo la transformación de las vidas. Mire, he visto endemoniados salir corriendo, he visto liberaciones, he visto sanidades instantáneas, he visto piernas crecer, he visto a un niño
que tenía una erupción casi como de lepra, instantáneamente delante de mis ojos ver cómo alguien iba orando y pasaba la mano y se sanaba completamente. He visto cosas tremendas de Dios. Pero lo más maravilloso es ver la transformación de una vida. Usted tiene testimonio de lo que Dios hizo, pero tenemos que procurar vivir de esa manera, entenderlo y hacer y permitir que los otros lo entiendan. Con todo esto les llevo unos versículos, Efesios capítulo 3, versículo 14. Porque el apóstol Pablo ya vivía esta misma crisis, esta misma situación, donde la gente no entendía. El pueblo, la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, era una ciudad, como todas en la región de Turquía o en la Grecia, el imperio greco-romano. Éfeso está en Turquía, actual. Era un pueblo totalmente pagano. Había un ídolo en la ciudad, que era la diosa Diana, que era la que ejercía, y el culto a Diana era lo más fuerte de la ciudad. Entonces la gente que se iba acercando a la iglesia, que se iba convirtiendo al Señor, que iban viendo cosas que Dios hacía y decidían por Jesucristo, tenían un concepto erróneo, el mismo que muchas veces tenemos nosotros, el mismo con el que tal vez está luchando usted. Y ellos decían, bueno, esta es la diosa Diana, la patrona de la ciudad, y este es el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Este es Jesús o Jehová o el nombre que le hayan puesto en ese momento. Entonces comparaban, este es un Dios, este es otro Dios. Yo elijo con qué Dios quiero estar. Entonces te pones del lado de este Dios, Jesús, y está el otro Dios que también opera, también hace milagros, también obra, también transforma, también cambia, pero yo quiero estar con este. Ese era el concepto de la iglesia en la época de los apóstoles, donde todo era lo mismo y uno elegía dónde quería estar. Digo, pregunto, cosa mía, no me conteste. ¿No le pasa lo mismo? El pensar que, bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero hay otras cosas también. Bueno, sí, yo estoy en la iglesia, pero otros creen otra cosa. Y también está bien, hay que respetar las creencias de los demás. Ojo, porque estamos viviendo una época complicada. Estamos viviendo una época muy delicada, que dentro de poco tiempo nos va a empezar a afectar en la fe. Bueno, ya está afectando la fe. Hoy los valores están totalmente alterados. Los valores de familia están recontra totalmente alterados. Ya creo que ni existen. Los conceptos, la manera de vivir ya no existen. Mire, cuando nosotros éramos chicos, en nuestra infancia, había situaciones que se veían, que siempre existieron. No quiero nombrar ni una ni otra, ninguna, para no generar suspicacias. Pero había cosas que uno veía que pasaban en las familias, en la sociedad, en la gente, y uno entendía que eso estaba mal. No digo de ponerse ni moralista, ni religioso, no, estaba mal. Es como que si usted ve a alguien robando, va a pensar que está bien o está mal. Bueno, eso está mal. Hoy, los adolescentes más que nada, sobre esas mismas cosas, no piensan que están mal. Piensan que, bueno, es otra manera. Es otra forma. Hoy, una familia desgregada, hijos que se crían sin sus padres, hijos que se crían como se crían, no está mal. Es otra manera, es otro concepto. Vivimos tiempos complicados. Hay un plan sistemático, no de los medios hegemónicos, sino del enemigo, para parafrasear a algún periodista, para la destrucción de la familia, para la destrucción de nuestros hijos, para que nuestros hijos cuando crezcan dentro de 20, 30 años sean adultos sin principios, sin identidad, sin valores y que todo les dé lo mismo. ¿Y sabe qué pasa cuando a una persona todo le da lo mismo? Nada le importa. Y cuando nada le importa, usted lo maneja como se le da la gana. Por eso repito, un plan espiritual sistemático del enemigo para lograr controlar a la sociedad. Vuelvo a la frase que apareció en el video. La iglesia tenemos la autoridad espiritual para transformar los destinos proféticos de la ciudad, de la nación, de la provincia, me quedé en el medio.
tenemos que tomar el lugar entendiendo quién es Dios, entendiendo que Él realmente está por encima, dándole a Dios el lugar que a Él le corresponde, dejando nuestras propias cosas, nuestros rollos, nuestros mambos, nuestros conflictos, nuestros problemas, dejando de lado las cosas que en realidad nos terminamos de dar cuenta que se nos convierten, como dice esa frase muy vieja, nos ahogamos en vasos de agua. No se ahogue en vasos de agua, crea en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios que un día le dio paz, en el Dios que le cambió la manera de pensar, en el Dios que le abrió un camino distinto, en el que le abrió puertas. Crea en ese Dios. Tampoco le estoy diciendo crea en el Dios del fanatismo religioso que muchos también hemos vivido. En esos años en los cuales yo llegué a Cristo, mire, bueno, no se van a reír con lo que yo le voy a decir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía la colección completa de Ricardo Montaner. Encima el desgraciado ahora se convierte. ¿Vos también? Y era fanático de Valeria Lynch. Mirá vos, no se rían porque... Casi me puedo cantar ahí un... Tiré todos los cassettes que tenía. Todos los cassettes tiré. Porque estaba mal. Porque no se puede escuchar música que no sea cristiana. Eso es fanatismo religioso. Claro, no te estoy diciendo andá, copate con la renga, porque eso ya es tener el cerebro atrofiado, no es fanatismo religioso. ¿Ok? Está todo bien, pero hay cosas que... Porque todo lo que le entra, la mente, los oídos, los ojos, alimenta su espíritu. Y de ahí es lo que va a salir de su vida. O sea, su conducta, su actitud, su manera de vivir va a ser de acuerdo a lo que incorporó. Entonces, si le da metarrenga u otras cosas, que no vale la pena que me detenga en eso, que estoy muy tentado. Eso es lo que va a salir de su vida. No, incorpore lo que edifica, incorpore lo que es de bendición. Entonces, no sea un fanático religioso, pero crea en el Dios de la Biblia. Efesios 3:14. Ya termino enseguida. Se me asusta. Todo esto era la introducción nomás. ¿Qué se pensaba usted? Recién ahora empiezo a predicar. 3:14 de Efesios. Por esta causa, una situación de cosas que venía orando Pablo y que tenía que ver con esto que estamos hablando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, transformación de vida, llenura espiritual, que empiece a sentir algo distinto, fortalecido en el hombre interior por su espíritu, capacidad para ver las cosas distintas, capacidad para salir de los conflictos, para salir de los pozos donde se mete, porque a veces se mete. Capacidad para dejar las pequeñas cosas y empezar a ver las cosas un poco más grandes. Porque cuando uno se mete en las pequeñas cosas, todo le parece gigante. Pero cuando sale, cambia tu visión. Como cambia tu posición, cambia tu visión. Si estás mirando en lo pequeño, todo a tu alrededor va a tener esa altura. Si salís de ese lugar, cambia tu visión. Cambia tu posición, cambia tu visión. Es algo recontra básico. Esto es físico, hacerlo espiritual. Si estás acá, ves acá. Si estás acá, ves acá. Por eso Dios le dijo a Abraham, todo lo que veas será tu territorio. ¿Quién decidía cuánto iba a ser tu territorio? ¿Dios o él? ¿Quién decide de qué manera vas a recibir bendiciones? ¿Dios o vos? ¿Quién decide cuántas bendiciones vas a recibir? ¿Dios o vos? No, vos.
tú. Oye tú. Depende de nosotros. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este me gusta. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender. Comprender. Abrir la cabeza y entender. No alcanza con estar, es necesario comprender. No alcanza con simplemente levantar la mano o cantar, hay que comprender que usted no está viniendo a, bueno, no tengo nada que hacer, domingo en la mañana, me aburro, si me quedo en casa tengo que limpiar, vengo a la iglesia. No, comprender que se trata de un Dios de poder, que no está a la altura del otro. Mire, ni siquiera otro error cristiano, porque somos nosotros los que cometemos los errores. Jesús dijo que los hijos de la tiniebla son más sabios. Ojito. Porque utilizan sus recursos en la manera apropiada. Los hijos de la luz, lo dijo, yo lo digo con mis palabras, digo, son tontos. Porque no utilizan los recursos que tienen de la misma manera. Otro error es pensar que el diablo es el enemigo de Dios. Y la lucha espiritual y la guerra espiritual es entre Dios y el diablo. ¿Y qué es tanto? No. El diablo no es enemigo de Dios. El diablo es enemigo de la iglesia, del cristiano, no de Dios. Al lado de Dios, el diablo es, ¿veo que yo siempre le digo cucaracha? Bueno, cucaracha muy grande. Mosquito porquería. Si alcanza la comparación. No es enemigo de Dios. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de Dios. No está hablando de las medidas de la iglesia. Capaz de entender hasta dónde llega, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán largo. Y usted anda metido ahí en el rinconcito, pidiéndolo, o con ese concepto tal vez un poquito religioso, ojalá Dios quiera. Que siempre, por supuesto, ojalá Dios quiera, pero el ojalá Dios quiera debe ir acompañado de mis pasos en acción, porque ojalá Dios quiera quedándome ahí, no funciona. Porque Abraham le hubiera dicho, bueno, Dios, lo que me quieras dar. Y Dios le dijo, lo que vos veas. Lo que a mí siempre me motivó ese pasaje. Porque Abraham, bueno, calculan que tenía, el viejo a esa altura tenía 75 años. ¿Cuánto podía haber? No sé. Digamos que tenía visión 10-10. Digamos. En medio del desierto, arriba un monte, ponele. Bueno, entonces veía perfecto, veía 10 kilómetros. Perfecto, que ahí sería un poco más. Ponele 10 kilómetros. ¿Qué pasaba si Abraham, mirando hacia 10 kilómetros, daba solamente un paso adelante? ¿Cuánto veía ahora? Hola, ¿están acá o domingo muy difícil la cosa? Un paso más que antes. Su límite se extendió un paso. Porque Dios no le dio una medida, Dios le dijo, todo lo que vos veas, hasta donde vos te animes a ver, ese será tu territorio. Yo decido cuánto recibo. Yo decido. Una vez tuve un problema por decir esto, uno se me enojó mal, porque ahí a continuación, lo repito ahora parafraseando al lema de Supermercado Día, dije, si te va mal es porque querés. Y uno se me enojó, se me paró de mano. Sí, yo no quiero que me vaya mal. Y un montón de cosas que me dijo. El mismo que después dijo, ahora viene de vez en cuando, dijo, no, yo cuando predica pastor no voy a la iglesia. No, porque me emociona, y yo me la creo, y después no pasa nada. ¿Pero qué tenés en la cabeza? Claro, pero ¿qué pasaba con el tipo? Se emociona, se la cree, y se va a la casa a llorar sus penas.
Ni siquiera en aquel momento era capaz de salir a buscar laburo. Entonces, no tengo yo la culpa. Vamos que termino, vamos. 19. Faltan 2 versículos. 18, repito. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean de la plenitud de ¿qué? Escúchame, ¿llegás a entender lo que está diciendo? ¿Llegás a entender lo que está hablando? Es muy heavy lo que está diciendo ahí, ¿eh? A través de, primero, comprender quién es Dios. A través de eso, conocer el amor de Cristo, lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por vos. Entonces, eso me pone en la posición de ser lleno de la plenitud de Dios. Mire, si me dejara llevar por mis instintos carnales, te insultaría de la emoción. Sé que ya ni me sale, hace como 20 y pico de años no me sale, pero... la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es Dios adentro tuyo. La plenitud de Dios es, lo hago por extensión, la capacidad de tener todas las cosas. Repito, por extensión. El que cree todo es posible. Dios es omnipotente, tiene poder para todo, está en todas partes y sabe todas las cosas. Tener la capacidad de Dios en tu interior. La plenitud de Dios dentro tuyo es que el Hijo de Dios, revestido con poder, como decía el versículo, ¿cuál era el 17 creo? Que habite Cristo por la fe en tus corazones. El Hijo de Dios, revestido con poder, bajo la autoridad de Dios. No le estoy hablando de humanismo, no le estoy hablando de pensamiento positivo, no le estoy hablando de que vos podés hacer todas las cosas, no. Repito, el Hijo de Dios, revestido con poder, bajo la autoridad de Dios, viviendo la vida del reino y buscando la justicia de Dios, no hay límites para lo que podés recibir, lo que podés alcanzar y lo que podés hacer tomado de la mano de Dios. Y estamos muchas veces, queriendo sonar esa guitarra, estamos muchas veces llorando por los 5 pesos, por el que no me saluda, por el que me dio vuelta la cara, por el que me miró mal. Estamos en crisis porque me pasa tal cosa, no me pasa tal otra. Como dijo uno ayer, casi me muero, se me cortó internet, te voy a matar aún. Conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. La iglesia también pecó de esto muchas veces. Y solamente llenarnos o llenarse de conocimiento. Yo soy profesor de teología. Amo enseñar teología y cualquier otra materia que tenga que ver con eso. La que más me gusta es teología bíblica y sistemática. Es la materia que enseña quién es Dios, quién es el hombre, quién es Jesucristo, qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué son los ángeles, qué son los demonios. Esos son los dos niveles, teología bíblica y sistemática 1 y 2. Es todo eso. Me fascina, me encanta. Hablaría horas de esas cosas. Y muchas veces, hace poquito, una semana, alguien me dice, pastor, ¿cuándo va a abrir seminario? Nunca, le digo. ¿Cómo que no? No. Si yo me paso una hora hablando de teología bíblica y sistemática, dígame una cosa, ¿qué le cambia? ¿En qué transforma su vida? Conocer los nombres de Dios, los atributos de Dios, conocer la manifestación del Espíritu, ¿de qué le sirve? Saberse de memoria los 66 libros de la Biblia, los nombres de los diáconos, que ya no tengo ni idea, a tanto no me llegó, algunos se los conocen todos. Saberse de memoria el Salmo 91, el Salmo 23, si no, no es cristiano. Si no te sabes el 23, 91, no, viejo, tenés que empezar a vuelta la historia. Saberse el himno 15 que canté antes, Fírmese delante. ¿De qué le sirve si no tiene la llenura
de Dios dentro suyo, el conocimiento del amor de Dios. Y saltando a otro tema, el que nos mueve para todo el año y todo el año pasado, así alumbre nuestra luz, brille nuestra luz delante de los hombres y sean vistas nuestras buenas obras, y así ellos, los demás, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué me sirve saber todo lo que pueda saber si eso no sirve para que el que está en oscuridad se acerque a Dios? ¿De qué me sirve si no sirve para que la gente que no sabe, que necesita a Cristo, le siga reclamando a los políticos, a los gobernantes, haga manifestaciones, haga piquete, haga lío, haga escándalo? ¿De qué les sirve? Porque el amor de Dios excede. ¿Te me apuraste, Mati? Eso es tremendo. Dije, ¿dónde está la palabra excede? Excede a todo conocimiento. Y a través de eso ser lleno de toda la plenitud de Dios. El 20 y terminamos con eso. Y aquel Dios que es poderoso, aquel que es poderoso. ¿Lee ahí? ¿Está leyendo? ¿Para qué? El libro de Efesios, a mí me encanta el libro de Efesios, la carta. Es para leerlo despacito. Esto no es como cuando usted va a un tenedor libre que se morfa todo y ya no siente. Es más, a mí me encantan las entradas, la comida tipo. Entonces me lleno de todo eso. Después no como otra cosa, como entrada nada más. Es lo que me gusta. Pero llega un momento que ya no sentí gusto a nada, está todo tan mezclado que ni sabes qué estás comiendo. Entonces, no es eso, es para... ¿Vio como aquellos los de alta cocina, donde van a comer o que tienen plata? Que les sirven un platazo así con una porquería así adentro, chiquitita. ¿No, Mati? Y le meten salsa. Y usted me encanta ver cómo le ponen la salsa. Un hilito de salsa, una cosita, un hilito así que queda de pinta dibujado. Pero cuando prueba eso, es una explosión de sabores. Una porquería así, te arranca la vida con eso. Te cobran 500 mangos un plato. Pero es una explosión de sabor. Bueno, así es la carta a los Efesios. Se tiene que entender de a poquito, se tiene que leer despacito para poder ver todo lo que Dios nos está diciendo. Tendríamos, pero para seguir y seguir. No, tranquilo, no voy a seguir. Seguir y seguir y seguir y cada día un poco más. ¿Qué mira la hora vos? Aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Limitamos la capacidad de Dios a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento. Por eso es necesario lo que Él dijo 2 versículos antes, que entendamos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la largura, que entendamos quién es. Porque si entiendo quién es, entonces voy a entender que Él me puede dar mucho más de lo que yo creo poder pedirle o entender. Y que tus problemas son nada delante de lo que Dios es capaz de darte. Y dejo de venir a la iglesia porque tengo un problema X. No seas nabo. Anda con tu problema a la iglesia. Adora a Dios, porque no es venir a la iglesia. Adora a Dios y tu problema se resuelve. No porque lo que me hacen a veces, acá ya no lo hace, estos son buenos. Han aprendido, ahora no, de golpe me di cuenta que han aprendido. Está Dios moviéndose, estás en medio de la administración, estás predicando y el líder Pirulo sale con su discípulo Juancho a hablar a la terraza para ministrarlo. Pero pedazo de gil. ¿Qué mejor ministración que Dios lo que está haciendo en ese momento? ¿Que vos vas a hablarle mejor que Dios? No, pero necesita. No, pero tiene un problema. Tráelo al altar. Que levante las manos, que hable con Dios. No hay cosa más valiosa que eso. Y termina el broche de oro, así lo remato con esto. Según el poder, 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas del Señor son en Él sí y en el amén. Lo que Dios promete, Dios lo cumple.
por medio de nosotros. Yo tengo en mis manos, porque el Señor le entregó a Pedro y dijo que con él a la iglesia, tengo en mis manos la llave del reino de los cielos para abrir y determinar lo que pase sobre mi vida, estando sujeto a Dios, viviendo según sus principios, adorándolo a Él. Yo tengo en mis manos la capacidad de decidir qué pasa con mi vida. Y escucho algunos pensamientos, miren, escucho los pensamientos, César, mira. Dicen, ¿y entonces por qué? ¿Por qué tenés que enterrar la bronca, enterrar el rencor, enterrar y un montón de otras cosas más? No es por vos. No te conozco, no quiero problemas. Hay otros pensamientos que gritan por otro lado. Según el poder que opera en nosotros, el poder de Cristo, lo que Él puso en nosotros. Póngase de pie, por favor. Él me dio la capacidad. El poder que opera en nosotros es el Espíritu Santo de Dios cuando toma control en mi vida. El poder que opera en nosotros es el Espíritu Santo que me da la capacidad de entender y de ver y de avanzar. El poder que opera en nosotros es poder darle a Él el lugar que Dios quiere tener, que Dios quiere tomar. Cuando usted lo adora solo a Él. Levante sus manos conmigo. Cierre sus ojos unos momentos para adorarlo a Él. ¿Poderoso? Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.